Últimamente YouTube ha estado lleno de videos que analizan, critican, algunos que acaban, a la secuela del videojuego The Last of Us. No voy a analizar el videojuego en este video, ese placer me lo voy a reservar para otro video, pero en este quería analizar el tema principal del que el videojuego está tratando y más que nada la trama sobre la que se está construyendo. El primer juego de The Last of Us fue uno de los más aclamados de su época porque dio un giro muy interesante a la narrativa de una historia post-apocalíptica que era una trama que se utilizaba muchísimo en los videojuegos. Y los giros que dio eran tan sencillos pero tan humanos que no se habían hecho antes que impactaron muchísimo a la audiencia. That's a very sweet, thoughtful daughter. Oh, now I'm supposed to be her. Yes, sir. Oh no! Lograron construir personajes que atraparon al jugador. Tommy! Oh, Tommy! Personajes que más que nada se veían en películas, en novelas, en libros, quiero decir, no novelas mexicanas. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿De tu maldita venganza? Y por eso fue muy impactante. Oh, not good! Oh, oh, Direct pressure, that's it. Así que la emoción que se sentía por la secuela, aunque uno también podía preguntarse de qué podían hablar, si es que la primera parte dejaba en sí, aunque fuera un final abierto de alguna manera, dejaba cerrando la historia de los protagonistas. Una secuela sería simplemente para aprovechar el éxito de la primera. De eso podríamos debatir. Pero bueno, vamos con el tema del que quiero hablar en este video. Y ese es la trama de venganza. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Parecería que la premisa principal sobre la que se quiere construir la historia de esta secuela es que la venganza es mala y no se debería seguir ese camino. Y eso me hizo pensar lo que ven en el título del video, si es que es tan mala la venganza. Digo, por si no lo entendiste muy bien que digamos. En uno de los maravillosos libros que todo escritor debería tener en su biblioteca, La Semilla Inmortal, se analizan todas las tramas habidas y por haber en el universo de la narrativa. El debate sobre la originalidad de la narrativa de las historias lo dejaremos para otro video, pero aquí solo quiero comentar que todas las historias se pueden reducir a 20 tramas maestras. Si quieren leer un poco más al respecto, les recomiendo el libro de Ronald Tobias, 20 tramas maestras y cómo construirlas, donde analiza lo que les digo. Una trama es una estructura, una serie de acontecimientos ordenados de manera voluntaria, consciente, para crear el esqueleto de una historia, por decirlo de alguna manera. Una trama universal es entonces una estructura universal que puede encontrarse en cualquier cultura y en cualquier época. Tenemos, como les digo, 20. Entre ellas está la historia de maduración, donde un niño o un adolescente o un adulto muy inmaduro tienen un recorrido que les hace crecer, convertirse en personas responsables, es decir, madurar. Tenemos la trama de amor, donde dos personas se encuentran, se enamoran y crecen a través del uno del otro. Tenemos la variación de la trama de amor, que puede ser el amor redentor, como el de La Bella y la Bestia. Tenemos la trama de tentación, donde el personaje debe decidir si realiza algo prohibido o inmoral o injusto para obtener lo que desea.
que sería como casi todas las historias de políticos latinoamericanos. Tenemos la trama del regreso a casa, tenemos el precio del exceso, que también sería como los políticos latinoamericanos, cualquier político de cualquier lugar. Y en medio de esta lista de 20 tramas tenemos una de mis favoritas, que es la trama de venganza. Llámenme rencorosa, pero es que esta es una de las tramas que más conflicto, más chicha, más pasión tiene. Es una de las tramas que más me fascina. Presenta un conflicto interno brutal en los protagonistas, muestra un viaje externo e interno lleno de matices morales, donde lo bueno y lo malo quedan fuera del tintero. Y por lo general tiene grandes finales, que si están bien construidos se quedan latiendo en tu mente por días, meses e incluso años. Ay, The Last of Us, ¿por qué? ¿Por qué? En fin. Tal vez mi gusto personal por esta trama derive de una intriga sobre esta cuestión relacionada con el perdón. Un agravio debe o no ser perdonado. Es un terreno complicado. Lo que es justo para una persona puede ser injusto para otra. Lo que es justo en una cultura podría ser injusto en otra sociedad. Lo que es un insulto para alguien podría ser una ridiculez o un error menor para otra persona. ¿Cómo defines entonces si el deseo de venganza de una persona es válido o no si existen tantos matices? Todas estas interrogantes hacen que la trama de venganza sea una de mis favoritas. También me interesa ver qué han hecho de nuevo con este tipo de historias cuando alguna sale al mercado. Ver qué giros originales y nuevos le han dado a algo que ya se ha usado desde la época de los griegos, incluso antes, aunque no existan registros. Investigué varios estudios científicos y todos apuntan a que en el cerebro humano se activan las zonas de búsqueda del placer cuando una persona piensa en venganza o implementa una venganza. También demuestran que a la temprana edad de 6 años una persona ya desea ver que castiguen a alguien que los ha dañado o que castiguen a alguien que ellos juzgan que ha sido malo o alguien que ha cometido algo en contra de ellos. La búsqueda de venganza entonces aparece como algo muy natural en el ser humano. ¿Por qué entonces está tan mal vista? La venganza nunca es buena, mata el alma y le envenena. ¿Ah, ya te lo sabías? Uy, pues sí. Con razón. Pero la próxima vez yo empiezo para que tú seas la que no te puedas vengar. En Latinoamérica, donde tenemos raíces cristianas y católicas, sé que lo católico entraría dentro de lo cristiano, pero vamos a diferenciarlos porque, todos sabemos que hay diferencias. Desde que unos se pueden casar y otros no. Pero debido a estas raíces religiosas, es que la venganza, este tipo de historias y estas tramas están mal vistas. Supongo que debe ser por esta cuestión de poner la otra mejilla. Ya, don Ramón, ponga límites. Acúsala con la policía, al menos. Pero si la venganza es una emoción tan natural, presente en todos los humanos, ¿por qué está tan mal vista? Tal vez la historia más conocida a nivel mundial que trata el tema de la venganza sea Hamlet. El famoso ser o no ser. La historia de un príncipe que se debate entre vengar o no la muerte de su padre luego de que su fantasma aparezca y le diga que su tío lo asesinó con veneno. ¡Dije asesinado! ¿En serio? Hamlet obviamente no confía mucho en el mensaje de un fantasma, pero este fantasma deja en él la duda de si es cierto o no que su tío asesinó a su padre para robarle el trono. También deja en Hamlet la duda de si su madre tuvo algo que ver en este complot. El conflicto interno de Hamlet conduce toda la historia en su deseo por descubrir la verdad sobre el supuesto asesinato.
Porque, ¿qué tal si su tío no mató a su padre? Y es todo una alucinación, un engaño, una mala deducción. Es por eso que a Hamlet le toma tanto tiempo en la obra decidirse a actuar y llevar a cabo la venganza contra su tío. Puede que Hamlet sea la historia más famosa a nivel mundial, construida sobre la trama universal de venganza, pero no es la primera. La primera de la que se tiene registro es la Orestiada. En la Orestiada, el protagonista es Orestes, es por eso el nombre de la trilogía. Pero cada una de las tres partes trata un tema diferente. La primera es sobre el asesinato de Agamenón, el padre de Orestes. La segunda es sobre Orestes cobrando venganza. Y la tercera es sobre la persecución de Orestes, un juicio y, finalmente, el perdón a Orestes. Como en toda obra griega, tenemos enredos de árboles genealógicos y de conflictos entre personajes que van hasta el inicio de los tiempos. Y la Orestiada no es la excepción. Lo que aquí nos interesa es que a través de una serie de acontecimientos dados por los antepasados de Orestes, la venganza se ha estado dando de generación en generación, dentro de la familia, con los dioses involucrados y con otros personajes. Es como que la venganza se ha quedado en el ADN de la tribu de Orestes. ¿Y de qué va la historia? Pues es del príncipe Orestes, cuyo padre, el rey Agamenón, es asesinado en un complot en el que está involucrado el tío de Orestes y que se lleva a cabo para quitarle el trono. ¿Les suena similar? Es por esto precisamente que se llama una trama universal. Obviamente y claramente vemos el parecido entre la historia de Hamlet y la historia de Orestes. Los padres son asesinados, el príncipe intenta cobrar venganza contra el tío, exactamente igual. ¿No se convencen todavía? Revisemos entonces la historia de uno de los personajes que tal vez sea uno de los más famosos en el género de fantasía relacionado con la trama de venganza, el gran Íñigo Montoya. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Su frase puede que sea una de las más famosas y las más citadas cuando alguien quiere hablar sobre venganza. Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¡Ya basta de decir eso! ¿Y cuál es el origen de Íñigo Montoya? Su padre, un gran herrero, es asesinado frente a los ojos de Íñigo cuando es un niño. A partir de ello, jura cobrar venganza y persigue durante toda su vida al asesino. ¿Qué tenemos nuevamente? Un padre asesinado y un hijo que jura vengarse. El patrón va quedando claro, ¿cierto? El vínculo con un padre es tan profundo que tal vez sea esta la razón por la que la trama utiliza el asesinato de un padre para detonar la historia de los protagonistas. Pero no solo el vínculo paterno es la razón por la que estas historias utilizan el asesinato del padre para iniciar. El símbolo del padre se relaciona con la parte solar. ¿Han escuchado cómo el sol representa al padre y la luna a la madre? ¿Podría esto estar simbolizando que al asesinar al padre se está asesinando el ego, la personalidad, la parte solar de los seres humanos, y es por eso que vengarse se convierte en algo de suma importancia para la persona? Algunas investigaciones sobre la venganza señalan que las personas que sienten más inclinación por buscar la retribución de un mal son aquellas que tienen un gran sentido de lo que es su personalidad. Es decir, tienen un gran sentido de lo que es su ego,
la cara que muestran al mundo. Así, la venganza se convierte en una herramienta para volver a restablecer el poder que se ha perdido frente al daño externo. Es una herramienta para intentar restablecer la personalidad del individuo, reconstruir su parte solar, aquello que ha sido heredado por el padre. El tema es complejo y profundo. Justamente por ello es que existen tantas historias y películas que lo tratan. La mayoría son dueñas de un final abierto o trágico en el que el protagonista siente que la venganza no fue mejor que el agravio que recibió. Pero con estos estudios, con estas historias, ¿basta con decir que la venganza es mala para que sea mala? ¿Basta con decir que es algo que no deberíamos hacer para que no lo hagamos? Me pareció curioso incluso encontrar este video de Don Ramón en el que, claro, dice su frase típica. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Pero aquí vemos claramente que incluso Don Ramón siente el deseo natural de buscar retribución. Si te pellizco, me acusas con tu mamá, ¿verdad? Pues sí. Y seguramente tu mamá va a venir y me va a dar una cachetada. Pues sí. La cachetada, pues, me va a provocar dolor. Pues sí. Pero el dolor de la cachetada no te va a quitar el dolor del pellizco. Pues no. Vale la pena. Pues sí. Don Ramón ha fallado a sus principios.